Aquí. Y gobiernos de izquierda, tenemos que mantener la integración. El boliche. Bien. Pedían disculpas porque se había derramado el café, dijo, como lo tomo habitualmente. Siempre algo se me cae del café en el platillo. Pero lo que nos importa es la emoción de todo lo que se vivió en estos días en Ecuador. Para mí fue un honor, un halago esta invitación. Una de las participaciones previstas tenía que ver con la presentación de los 5 héroes de Cuba, a los que tengo la suerte de conocer y de haber intimado con ellos, porque estando con Diego Armando Maradona a uno se le abren las puertas del mundo, y esta es la verdad. Yo los había tratado antes, había estado con sus mujeres cuando todavía estaban presos, y uno creía que iba a ser para siempre. Después, cuando lo liberaron a René González, recordarán la nota que hicimos para Bajada de Línea. Y un día volví a Cuba y estaban todos libres. Y yo estaba con Diego. Ese Diego que determina que caminase por las calles de Ecuador como si fueran las de Buenos Aires. Por aquel programa de Zurda que estuvo un mes en el aire durante el Campeonato del Mundo. Esa es la magia de Diego. Estar cerca permitió ese reconocimiento y esa cordialidad que mucho agradezco desde aquí al pueblo ecuatoriano, porque sé que muchos ven, de las maneras que se puede hacer hoy, nuestro programa en el Ecuador. Y entonces allí me di cuenta que eran unas personas increíbles. Intimamos, nos hicimos, qué sé yo, amigos, de alguna manera. Y cuando llegan a Ecuador me toca presentarlos. En un ámbito que quizá fue un poquito uno de los errores de la organización, porque me parece que estaban para un sitio mucho más amplio todavía, por el esfuerzo que significa traerlos. Pero lo que dijeron, lo que valía presentarlos. Entonces yo tenía que estar para hacerles preguntas. Y dije, ¿qué les voy a preguntar? Que hablen. Y como demoraban un poco porque estaban recibiendo un homenaje, yo les dije, yo hago el aguante, hago la previa, hago la picada. Y hablo para la gente mientras ellos llegan. Así que de eso verán nada más que una partecita y después algo de los 5 héroes de Cuba en este encuentro latinoamericano del progresismo. Muy intenso el cariño que hemos recibido, muy intensas las emociones de las personas que hemos podido abrazar y que por tantos años no nos conocíamos físicamente. A nosotros nos conocían en un cartel, una foto, conocían las madres, conocían las esposas, pero nosotros éramos una foto. René, Ramón, Gerardo, Fernando, el que les habla, Antonio, y como siempre hacemos, donde quiera que vamos y ante cualquier auditorio, nuestras primeras palabras son de agradecimiento. Nosotros siempre expresamos la gratitud profunda que sentimos por todo el esfuerzo que se ha hecho y que se hizo por nuestra liberación, de manera que les agradecemos a través de ustedes a todos los ecuatorianos, a todas las ecuatorianas, por ese apoyo y por esa solidaridad. América Latina está retomando su destino, ese destino que le ha sido negado tantas veces, de manera brutal, en una historia que no podemos olvidar nunca, porque alguna gente quisiera que se repita. Creo que la historia tiene sus cosas especiales, mágicas, que hace que las cosas sucedan, a veces coincidentemente con hechos históricos. La década de 1990 fue una época, yo diría que terrible para la izquierda internacional. De aquella época difícil, que nosotros caímos presos en el año 1998, si ustedes hacen una idea lógica de lo que pasa, pasamos exactamente 16 años, 3 meses y 5 días. Es prácticamente los 16 años que se ha madurado la revolución latinoamericana.
de ese proceso. ¿Qué Latinoamérica tan, yo diría, aguerrida estamos conociendo en estos regresos? José Martí dijo que no se pueden hacer grandes cosas sin grandes amigos. Y este grupo de personas que se ha dado a conocer como los 5 héroes, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos si no fuera por amigos como ustedes, por compañeros como ustedes, que nos acompañaron durante tantos años de lucha. En la primera fila estaba Estela de Carlotto, aplaudiendo a estos 5 héroes de Cuba, con los que vamos a cerrar por ahora, porque se dijeron tantas cosas maravillosas allí, que frecuentemente, en distintos tramos de nuestro programa, vamos a tener a quienes participaron, que fueron muchos más todavía, y tan elocuentes y tan valiosos en las ideas como lo que acabamos de escuchar. Se mencionó a Cuba. En Cuba estuvo el Papa, y lo que el Encuentro Latinoamericano Progresista realizado en Quito ha querido hacer es entrar fuertemente a divulgar sus ideas contra esa máquina cultural del neoliberalismo que actúa dentro de cada uno de los países y de manera internacional, para poner en la mente de la gente un disco rígido de subjetividades y de consignas leves que han entrado muy fuertemente, como si fuera un virus que entra en la computadora, así se han metido en la mente de la gente. Por eso en Ecuador uno puede increíblemente ver que la gente, una parte de la gente ha salido a la calle a protestar contra la ley sobre el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia que aflige al pueblo, al trabajador. Y también a la ley de plusvalía. Salir a protestar contra la ley de plusvalía implica que aquellos que sabiendo dónde se iba a hacer algo importante de gobierno, teniendo el dato, como por ejemplo si un gobierno en una ciudad cambia de sede y se le da un anticipo a la gente, y entonces alguien puede prepararse, comprar lo que hay alrededor para hacer un buen negocio a futuro. Ese es el impuesto a la plusvalía. Y contra eso salían a discutir en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Sacaban una parte del pueblo a la calle, aunque parezca mentira. ¿En qué le va al pueblo el impuesto a la herencia? ¿En qué le iba el tema de la plusvalía? Porque se trataba de decir, ¿quiénes hicieron una casa aquí teniendo datos privilegiados? Bueno, hay que pagar una parte, hay que pagar una plusvalía. No era gran cosa, pero a la derecha enloquecida nada le sirve, nada le cierra, nada que le toque sus privilegios. Contra esto es que se planta este encuentro latinoamericano progresista. Esa derecha enloquecida la vamos a reflejar de una manera muy sencilla, con el Papa. Ya que venimos de Cuba, tomemos al Papa y veamos a la derecha enojada con el Papa. Pues ahí está su santidad, el Papa Francisco, 78 años. Se inclina reverente Raúl Castro, pero no podemos creerle, por supuesto, nada. Seguramente pronuncia unas palabras protocolares de bienvenida. Es el jefe de la mafia. Espero que el Papa se haya untado de mucha agua bendita la mano. La razón que estamos aquí es para denunciar la colaboración del Papa, mediador de las normalizaciones entre Estados Unidos y Cuba, y eso es lo que más nos molesta. Nosotros somos pueblo de Cuba, como exilados somos la voz de ese pueblo en Cuba. Su santidad miente y va a ir al infierno, su santidad. Si hay infierno, bueno, estaba en Cuba. Volverá a Cuba y se quedará allí, pero en la cárcel. Yo lo que espero es que también el Papa lleve a cabo una labor diplomática, bueno, pues que vaya tendente a la apertura de un régimen que no deja de ser un régimen totalitario, que ya es de los pocos países donde hay una dictadura. El Papa, que efectivamente está mandando ciertos mensajes que pueden conectar con Obama, es sorprendente que no haya absolutamente nada, como si las dictaduras que matan o encarcelan o destrozan al ser humano, si son etiquetadas de izquierda, entonces tiene una especie de salvaguarda, y las que son de derechas, pues entonces no. Estaba la esposa de Fidel, estaban los hijos de Fidel, estaban los nietos de Fidel, había un montón de gente allí. Yo no me morderé la lengua, hubiera preferido que el Papa no dignificara a este anciano, impresentable dictador con esa visita, en la que además el Papa dijo que le había expresado sus sentimientos de consideración y respeto. Para mí, en el plano moral, Fidel Castro es equivalente a, por ejemplo, Bin Laden, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer a Cuba? Pues lo mismo que Maradona, hacerse la foto con Fidel Castro.
Y es que es trágicamente cuando llevas a un peronista a Cuba, lo que quieres es hacerse la foto con Fidel Castro, le da igual. Qué vergüenza para los católicos, qué vergüenza. Tener a este tipo, es que es imposible. O sea, se fue Ratzinger porque decía que no estaba físicamente en condiciones. ¿Y este en qué condiciones está? Muy bien, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con algo que ocurrió esta semana mientras Víctor Hugo estaba en Ecuador. Se lanzó al espacio el ARSAT 2, este super satélite geoestacionario de telecomunicaciones que va a permitir conectar a todo el continente americano, desde Canadá hasta la Antártida. Vamos a ver cuáles fueron las repercusiones en las redes sociales con respecto a este gran lanzamiento científico. 1, 2. Allumage Vulcain. Allumage ERP, décollage. Muy emocionante, por cierto. Así fue como estuvo el doctor Adrián Paenza, ¿no? Desde las Guayanas Francesas se lanzó este segundo satélite argentino geoestacionario y vamos a ver cómo Paenza se emociona como científico argentino. Yo me sentí muy bien porque uno muchas veces habla, y yo lo hago constantemente, tratando de poner en relieve lo que pasa con los científicos argentinos. Entonces, en general, estamos más acostumbrados a lo que sucede, por ejemplo, con la medicina, que es donde la Argentina ha solido destacarse, o en la biología, digamos, sobre todo mirando los premios Nobel. Y no tenemos tan en cuenta lo que sucede con este tipo de episodios como el del lanzamiento de un satélite, que eso parece estar reservado para gente que vive en otro mundo, en el hemisferio norte, y nos queda tan lejos, etc. Entonces, para que se pueda producir un satélite, más allá, uno tiene que diseñarlo, después hay que producirlo, pero producirlo no es que uno agarra como un mecano, un Lego y uno empieza a poner las piecitas, hay que hacer las piecitas específicas para esto, entonces hay que buscar los materiales que sirvan, hay que imaginarse el software, hay una cantidad, intervienen ingenieros, matemáticos, físicos, computadores, o sea, es como una sopa de ciencias, hay un montón de gente trabajando y cada uno de ellos viene de un lugar diferente. Entonces, imaginarse esto, como yo le preguntaba al ingeniero Grossi, le digo, en algún momento había un papel en blanco, y dijimos, no hay que imaginarse un satélite. Y que después, que esta misma persona estuviera sentada 5 años después, viendo como en la Guyana Francesa, de pronto hay un cohete y eso se desprende y va a circular digamos, a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y que circule de una manera y que sea hecho todo por argentinos, es conmovedor. Es conmovedor que seamos uno de los 10 países del mundo que lo puedan hacer. 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage de CAP, décollage. Y me llena de orgullo que sea también producto de lo que hace la educación pública, que sea gente en general que han sido todos egresados de las universidades públicas de todo el país. Entonces todo eso, así como cuando uno se emociona con un doble de Manu, o con un gol de Diego, o un gol de Messi,